Buenos días para todos. Ahí veo que se sigue conectando muchísima gente. En serio, gracias por la actitud de esta mañana. Y nada, primero quiero saludarlos y contarles que estoy muy contento porque el webinar pasado tuve la oportunidad de hablar con muchísima gente por teléfono y de conocerlos de algunos de ustedes y espero que esta vez sea lo mismo. Y nada, quiero saber quién está por ahí, que me regalen una reacción, unos aplausos, un corazón, lo que ustedes quieran. Por ahí he visto que están bastante activos en el chat. Por ahí leo a Liliana. Buen día, Liliana, ¿cómo estás? Por ahí hay un usuario desconocido, no te puedo ver el nombre, pero también buenos días, Ana Molina. Todo el mundo está súper activo el día de hoy. Ya les hicieron la preguntita por ahí, pero quiero que me dejen en el chat desde dónde nos escuchan hoy, desde qué empresa, desde qué lugar del país. Quiero saber si tenemos gente en Medallo, en la costa. Yo sé que la mayoría somos de Bogotá, pero quiero saber desde dónde vienen. Entonces, ahí ya me conozco a Marisol. Marisol siempre está en nuestros webinars. Entonces, nada, un saludito muy especial. Por ahí nos dicen Alma Ingeniería, constructora capital de Bogotá. Ay, no, me encanta que estén tan activos de verdad, en serio. Entonces, ya que estamos activos, empecemos con la preguntita que siempre hacemos, la preguntita de rutina, poco matutina. Em, ¿Qué palabra o término esperan aprender en este webinar? O sea, ¿qué palabra representaría lo que esperan aprender de este webinar? Quiero que me lo dejen en el chat. Por ahí estoy leyendo que Bogotá, Medellín, hola Alejandra, desde Medellín, me alegra tener gente de Medellín, también hay de Caucasia, también de distintas empresas de Antioquia, muy bien, me parece excelente. Entonces, nada, Barranquilla, súper, Santa Fe de Antioquia, desde Chía, me queda cerca Chía, Pasto, ¿se me escucha eco? Me confirman ahí en el chat todos que sí se me escucha eco. Ah, no, listo, súper, excelente. Nada, respóndanme esa preguntita antes de empezar. ¿Qué palabra esperan aprender en este webinar respecto al acoso laboral? Que sabemos que es un tema bastante delicado y también de suma importancia. Por ahí leo criterio, protección. Excelente. Entonces, nada, denme un momentico, ya lo sigo leyendo en el chat. Por ahí veo gestión integral, procedimiento correcto. Bueno, oigan, de verdad estoy súper agradecido con esa participación. En serio, me hacen muy feliz. Entonces, nada, ya somos varios conectados, así que vamos a dar inicio. Nuevamente, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar, un espacio pensado para conversar de forma clara y práctica sobre un tema que toda organización debe conocer y gestionar con muchísima responsabilidad, claramente. Y nada, como bien les decía antes, hoy hablaremos del acoso laboral, lo que la ley exige y cómo gestionarlo sin errores. Gracias por acompañarnos a todos en este espacio. Sabemos que es un tema sensible, pero también clave para la cultura, el cumplimiento y la gestión humana en todas las empresas de Colombia y de todo el mundo, claramente. Por ahí sigo leyéndolos a ustedes, manejo, abordaje, prevención, asesorar. Gracias por la participación. Y bueno, cuando hablamos de acoso laboral, hablamos de conductas persistentes y demostrables que pueden afectar la dignidad o el bienestar o el desempeño de una persona en su entorno de trabajo. Creo que eso todo lo tenemos claro. Pero lo que la ley exige es prevención, atención oportuna y mecanismos internos claros para abordar todos esos casos de manera adecuada. Para eso es este webinar. Como bien saben, Bitácora es el doctor, ustedes los pacientes. Obviamente para la gente que es de Bitácora un saludo muy especial, pero para los que no, también tenemos muchas sorpresas guardadas para este webinar. Entonces, por favor, todos quédense hasta el final porque ustedes saben que yo siempre les traigo regalos. Entonces, nada, este webinar les busca darles contexto normativo, criterios prácticos y recomendaciones para que pues sus empresas no improvisen frente a este tipo de situaciones. La idea es que, como bien me dicen aquí en las palabras que me comentan en el chat, es que salgan con una visión mucho más clara de qué hacer, qué evitar y cómo actuar correctamente. Y en esta ocasión, nuevamente, tenemos un perfil muy adecuado. Tenemos acá a la doctora María Lucía, que tiene más de 30 años de experiencia en derecho laboral. Y nada, María Lucía, este tiempo es oro porque nos los das tú. Por favor, sigan, dejen sus preguntas en el chat, yo las voy a ir documentando a ver si tenemos un pequeño espacio donde las podamos responder. Y nada, te cedo la palabra, doctora. Tienes el público súper activo. Por favor, denme una reacción de aplauso para la doctora María Lucía, que nos va a iluminar con ese conocimiento tan espectacular.
Ahí ves, ahí nos están dejando un montón de aplausos. Eso, Entonces, nada, el público está listo. súper activo. La palabra es tuya. Muy bueno, pues muchísimas gracias, Sebastián, por esta invitación y pues sean todos ustedes bienvenidos. Sí, muchos años de experiencia trabajando con todas estas materias laborales y de seguridad social a través de la firma Barrera Palacio Abogados, que es pues experto en asesoría laboral y en todo lo que tiene que ver básicamente en materia de prevención, prevención y prevención. Y por eso estamos aquí para poder hablar de un tema que definitivamente las empresas tienen que trabajar de manera muy fuerte en la prevención. Por supuesto, si se presenta, pues hay que atender los casos, pero todo lo que ustedes hagan, todos los esfuerzos que ustedes hagan para prevenir situaciones de acoso laboral, de acoso sexual laboral, de violencia basada en el género, pues se va a ver reflejado en muy buen clima laboral, en evitar situaciones tan complejas como las que hemos tenido que enfrentar recientemente, pues a raíz de la expedición de la ley 2365, donde nos obliga a no solamente a prevenir, sino a investigar, a corregir, a atender. Y pues créanme que las situaciones son bastante complicadas, especialmente cuando estamos hablando de situaciones de acoso sexual. Se sale muchas veces de nuestra competencia, no tenemos el conocimiento, la expertise para tener primeros auxilios psicológicos, para conocer cómo debemos hablarle a la presunta víctima y cómo manejar al Sí, presunto el victimario. partido va a ser a las 9 y sí llegan temprano. Agradezco a todos apagar su micrófono si son tan Mm, amables, muchas gracias. Entonces, pues todo lo que podamos hacer por prevención. Estoy dispuesta y es uno o de mis sea, todo ahí propósitos. chévere. Bueno, Quedó chévere. Agradezco a Tú todos fuiste con ustedes nosotros. apagar los micrófonos o Sebastián, si me bloqueas a todos, por favor, gracias, para que pues ustedes tengan ideas mucho más claras. Ayer tuve la oportunidad de participar en un webinar que organizó el Colegio de Abogados sobre también prevención del acoso laboral y sexual con una de las inspectoras súper especializadas en este tema. Se lo recomiendo, está en YouTube y y vamos a bien ver el vale la partido pena de verlo esos niños. porque nos dan herramientas muy claras para poder atender estas situaciones que en algún momento pues lo vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Pues qué es el acoso laboral, qué no es el acoso laboral, cuáles son las medidas preventivas y correctivas, qué es el acoso sexual, cuál es la violencia basada en género, cómo es ese tema de la política, de la ruta de atención, del protocolo, etcétera, etcétera. Entonces, pues tenemos esta horita y tanto para poder hablar sobre estos temas tan importantes. Y mire, esto no es una novedad. O sea, nace el hombre, nace la mujer y pues hay acoso. Y todos hemos ¿Qué otra visto cosa? el acoso, Ay, caramba, Sebastián, te agradezco si me puedes bloquear los micrófonos. Em, eh, Se me fue la pista, ya un minutico. El tema es que el acoso siempre ha existido y pues posiblemente cuando nosotros estuvimos en el colegio fuimos víctimas de acoso escolar o victimarios de acoso escolar. Pero si no fuimos ni lo uno ni lo otro, fuimos tolerantes frente a situaciones que podíamos ver al interior de los salones donde había una persona que se encargaba de matonear a otra. El acoso ha existido desde siempre. Uno puede remontarse a películas de hace muchísimos años y vemos cómo existe el acoso desde tiempo atrás. El problema no es que el acoso exista, es que no nos demos cuenta a tiempo. Y me refiero nuevamente a la situación escolar. El problema es que los papás no nos damos cuenta que nuestros hijos están siendo víctimas o quizás que nuestros hijos somos victimarios. Pero además cometemos un grave error y es que en la hora de la comida pues celebramos y festejamos las burlas que hacen nuestros hijos frente a otros compañeros o celebramos y festejamos los apodos que le ponen a otros compañeros cuando esta normalización nos puede llevar a situaciones muy caóticas. Entonces, esto nace igualmente desde casa, en que nos demos cuenta a tiempo. ¿Y por qué? Porque ya metiéndonos un poco pues en el tema laboral, pues los riesgos legales son pues las multas, las sanciones, las investigaciones, etcétera, etcétera, pero hay un impacto gravísimo para la presunta víctima, un impacto igualmente gravísimo para el presunto victimario, para sus familias. Y ahora, ¿qué hay? Pues internamente nos va a afectar el clima organizacional, definitivamente, y podremos llegar a tener pues un tema y un impacto reputacional. Nosotros nos vamos a las redes sociales, al periódico, a Caracol, al RCN, y esto es noticia de todos los días.
Y repito, no es que sea nuevo, sino que hoy ya lo estamos poniendo sobre la mesa y ya vamos a saber por qué los casos se están viviendo mucho más dentro del público, ¿no? Entonces, pues vemos qué pasó en la policía, qué pasó en el Congreso, qué pasó un inspector que abusó, etcétera, etcétera. Y pues este caso de Caracol que nos tiene pues a todos realmente muy tristes y como angustiados y preocupados. ¿Por qué? Porque pues una empresa tan antigua, una empresa tan grande y con una reputación tan buena, con unos personajes cuya reputación pues era excelente, con grandes familias, etcétera, etcétera, y se presentan unas denuncias en contra de estas dos personas en el caso de Caracol, que pues por supuesto el tema se hace mediático. Esto es como para señalar que a cualquiera nos puede pasar. Esto no es un problema de pequeñas empresas, esto no es un problema de clases sociales bajas, esto no es un problema de niños sin educación, esto es un problema que podemos llegar a enfrentar en cualquier empresa. Y repito, así como cualquiera de nuestros hijos puede verse inmerso en una situación de acoso escolar, cualquiera de nuestras empresas puede verse inmersa en una situación o en un escándalo de acoso sexual. Entonces, retomemos muy rápidamente que si bien la ley 1010 del 2006, pues ya vamos a cumplir 20 años de esta ley, no es nueva, también lo es que todavía pues no lo tenemos claro. Con una situación además adicional, y es que la ley 2466, la reforma laboral del año pasado, pues hizo unas pequeñas modificaciones que son así de gordotas en dos articulitos que tenemos que revisarlas. E igualmente que todos estos seminarios y estas capacitaciones, pues vamos a tener que llevárselas al Comité de Convivencia Laboral, al Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, al Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo, porque estamos hablando de riesgos psicosociales que impactan a nuestras empresas. Entonces, miremos por acá, ¿qué es el acoso laboral? Entonces, inicialmente lo que nosotros hablábamos es de una violencia y es una violencia psicológica, porque cuando hablamos de violencia física, pues si bien puede materializarse en un tema de acoso laboral, también lo es que si en bodega se cogen dos operarios a puños, pues inmediatamente se van a recursos humanos y seguramente patitas a la calle, porque somos totalmente intolerantes frente a una violencia física. Pero aquí estamos frente a una violencia que es imperceptible, que es difícil de encontrar, que es esa bendita violencia psicológica que entra aquí derecho a nuestra cabecita y va comenzando a formar unos estragos dentro de nuestro cuerpo. Es imperceptible a la luz pública, es imperceptible para la persona que la recibe. Pero para que se materialice como una situación de acoso, pues estamos hablando de una situación sistemática, repetitiva, durante un tiempo prolongado, que una persona o un grupo de personas la ejerce sobre otra persona, pues definitivamente para lograr una finalidad. Y la finalidad es, vete de la empresa que no te quiero más. O cámbiate de área, vete para contabilidad, vete para productividad, pero sal de aquí, chivita, chivita, porque no te quiero tener acá. ¿O sabes por qué? Porque definitivamente quiero dañar tu reputación. Me quitaste a mi novio y entonces te la vas a ver y vas a ver cómo te las voy a pagar. O por una envidia y unos celos, te dieron el ascenso a ti, te autorizaron las vacaciones, te aumentaron el salario y a mí no, y eso es imperdonable. Así que haré todo lo posible y todo lo que esté a mi alcance para que te puedas ir de esta empresa. ¡Wow! ¿Sí? Entonces recordemos otra vez el acoso escolar, el bullying y el matoneo. Entonces nosotros estamos hablando acá en primer lugar de que se trata de una violencia psicológica sistemática y repetitiva durante un tiempo prolongado. Tiki, 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 tiki. Y por eso tenemos varias frases. Me están haciendo la vida a cuadros, me están haciendo el cajón, me están haciendo el moñito, quieren que yo me vaya. Muy bien. Y pues definitivamente para lograr una finalidad. Sin embargo, ¿qué fue lo que nos cambió la ley 2466? Incluyó que podría ocurrir acoso laboral por una sola vez. Y uno dice, pero ¿cómo así que por una sola vez? Si el acoso se trata precisamente de ese alfiler clavado en el muñeco hasta que el pobre muñeco queda postrado en el piso, en la brujería, en la magia negra, ¿no? Tiki, 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 tiki. Pues bien,
La ley estableció, y pues no importa lo que María Lucía opine, ley es ley, y la ley lo que está diciendo es que puede llegar a ocurrir una sola vez. ¿Y cómo puede ocurrir una sola vez? Entonces yo me imagino un día una persona que se le vuele el genio, que nos pasa a muchos, se nos vuela el genio. Perdimos la licitación porque resulta que el mensajero no radicó el pliego justo la licitación a las 5 de la tarde, sino llegó a las 5:10 y se sale del bloque y en ese momento me despacho. Usted es muy bruto, bueno para nada, animal de monte, ¿cómo se le ocurrió? Es con ese negocio hubiéramos tenido esto, bruto e imbécil. Una sola vez. Maltraté, perseguí, acabé con, discriminé, o sea, todo lo que ustedes quieran en ese momento, y por esa sola vez esa persona puede llegar a acudir directamente al Comité de Convivencia Laboral y decir, soy víctima de una situación de acoso laboral. Entonces, ¿qué pasa? Prende el motor del comité que tiene que recibir a este trabajador, escucharlo, al presunto acosador e iniciar todo un proceso investigativo que puede llegar a tardar tiempo, que ya lo vamos a ver más adelante. Caos. Y además, pues ese trabajador va a beneficiarse de algo que se llama un fuero de estabilidad laboral, por lo menos hasta que se pueda resolver su queja, su petición. Entonces, pues me parece un poco complicado por parte de esa ley que lo hubiera dejado así, pero es y se está presentando en efecto. Muy bien. Segunda situación. Estábamos nosotros hablando de que el acoso laboral, según la ley 1010 del 2006, se daba única y exclusivamente entre los compañeros de trabajo. Es decir, hablábamos de descendente, ascendente y horizontal única y exclusivamente. Y la ley 1010 de manera expresa había dicho que cuando se trataba de relaciones comerciales o de otras relaciones, pues no había lugar al acoso laboral. Sin embargo, esta nueva ley pues nos está señalando que cualquiera persona puede llegar a ser víctima o puede llegar a ser victimario, no solamente que tenga contrato de trabajo, sino que haga parte del contexto laboral. ¿Y qué es contexto laboral? Los clientes, los proveedores, los trabajadores de las empresas de servicio temporal, los practicantes universitarios que no sean SENA, todo aquel que forme parte de mi contexto laboral, ampliándome de una manera súper importante ese radio de acción que yo debo tener para la prevención del acoso laboral, que pues ya lo vamos a ver. O sea, me ponen mayores retos para poder entonces atender y atender. Esos fueron los dos grandes cambios de la ley 2466, que puede ocurrir por una sola vez y que el victimario o la víctima puede llegar a ser cualquier persona que haga parte del contexto laboral. Finalmente, ya vimos cuál es la finalidad. Necesitamos que haya finalidad para que se materialice una situación de acoso laboral. Sin embargo, y ojo porque esto es súper importante, a veces la genética y la historia afectan nuestras vidas, pero no son excusa. Es decir, yo no tengo la finalidad de que la persona se vaya, se cambie de área, no tengo nada contra esa persona, no quiero dañarle su reputación y su comunicación. Simplemente que es que tengo un tonito de voz y tengo un geniecito, ¿sí? Que me facilitan o me ayudan a promover la situación del acoso laboral. Señores, señoras, para que puedan ustedes trabajar con herramientas al interior de sus organizaciones, pues si hay personas que padecen de estos elevados mal genios, de estos elevados temperamentos, pues es momento de acudir a un especialista, porque resulta que ya es una situación imperdonable. Hace 40 años, jefe mandaba y mandaba mal, así mandara mal, mandaba porque era el jefe. Hoy en día las cosas han cambiado definitivamente. Y fijémonos en algunos ejemplos muy sencillos. ¿A quién le tocó mamá o papá con rejo? ¿A quién le tocó mamá y papá con chancla? ¿A quién le tocó profesora o madre reverenda con pellizco? Le mandaban la tiza. Todo eso estaba bien. Hace 40 años era la manera de educar y a uno le decían, le faltó rejo, mija. O cuando uno llegaba con la tiza acá, el papá le decía, ¿cómo te habrás portado de mal? Eso estaba bien. Hoy no podemos ni siquiera mostrar la hebilla. Hoy, cuidadito, una madre superiora llega a pellizcar a uno de nuestros hijos. Cuidadito, un profesor le lanza una tiza. Bueno, ya tizas no existen, un esfero a un alumno, porque inmediatamente al otro día le llevamos a los informantes, a Tenorio, a no sé qué, y le llevamos tremendo escándalo, porque las cosas han cambiado.
En muchas otras no, pero en esto hemos cambiado. Reclamamos honor, dignidad, la protección a nuestros derechos. Entonces, cuando estamos en el campo laboral, la vida ha cambiado. Ya no hablamos de esclavos, ya no hablamos de sirvientes, ya hablamos de trabajadores, colaboradores, compañeros, ¿sí? Entre jefes y compañeros podemos compartir una misma mesa de comedor. Hoy no deben existir esas diferencias, pero hay personas que guardan todavía ese geniecito, ese tonito, esa comunicación no asertiva, esa ausencia de liderazgo, esas falta, digamos, de habilidades blandas en la comunicación y el relacionamiento que podrían promover situaciones de acoso laboral. Y fíjense, por ejemplo, cuando venimos de tierras diferentes, ¿sí? Entonces, pues un costeño, ajá, cachaco maluco, tú que no sé qué, y le manda una grosería. El hombre no quiere hacerle daño a nadie, pero está utilizando un lenguaje no asertivo que aquí en Bogotá podría llegar a manifestarse como una situación de acoso laboral. O que me dice allá de Cúcuta, de Santander, que, oh, mano, usted es mucho pingo, ¿no? Ah, eso no lo diga aquí en Bogotá, por favor, porque podría llegar a materializarse como una situación de acoso laboral. Entonces, es importante que nosotros que trabajamos en las áreas de talento humano, de recursos humanos, pues tenemos muchas herramientas para poder trabajar, campañas para prevenir. Y desde ya, pues les digo, en primer lugar, fortalecer a los comités de convivencia laboral y paritaria de salud y seguridad en el trabajo y el sistema. ¿Por qué fortalecerlo? Pues para que nos ayuden, porque es que en recursos humanos hay muchas cosas que hacer. ¿Para que nos ayuden a qué? Pues a hacer campañas. Sí, volvamos a lo elemental, hablemos de la honestidad, hablemos de la comunicación asertiva, hablemos de el respeto, hablemos de por qué no nos saludamos de un día para otro, hablemos de eso y hagamos campañas. Parecen elementales, pero creo que las necesitamos definitivamente para poder vivir un ambiente laboral sano, libre de violencia y, por supuesto, libre de acoso. Y hay que decirlo, y aquí lo puedo decir porque estoy abierta al público, hay que trabajar con nuestros líderes, con los jefes, que quizás a veces por un tema generacional, cuando uno ya es mayor de 60 años, pues uno tiene todavía unas ideas del pasado, ¿no? Que gritar era mandar, que mandar es mi posibilidad y pues estamos olvidando herramientas de liderazgo donde tenemos que desechar eso. Entonces hay que trabajar con los líderes, hay que invitarlos a manejar una comunicación que sea asertiva. Y otro punto, pues también bien interesante es trabajemos en campañas para poder acabar con el chisme. Porque ¿dónde nace un acoso laboral? Nace de un conflicto. ¿Y dónde se gesta un conflicto? Puede ser de un chisme, ¿sí? De un chisme de corrillo, de una burla de corrillo, de una grosería en el corrillo. Entonces alguien me decía en una clase que incluso se me salió de clase, me dijo, pero a ver, profesora, pero si es que el chisme es buenísimo, ¿por qué me lo va a quitar? Bueno, pues son formas de pensar, ¿sí? Yo manifiesto que el chisme puede llegar a ser la cuna del conflicto y el conflicto puede llegar a ser la cuna, el nacimiento de una situación de acoso laboral. Es muy dañino el chisme, es muy dañino la burla. Y hoy a través de las redes sociales pues vemos cómo las personas sufren y padecen de esa persecución tan horrible cuando las cogen y las matonean en redes porque usó esto, porque habló de la otra manera, porque se vistió así. Bien difícil. Muy bien. Hay varios tips que les he dejado para que tomen nota, para que fortalezcan a sus comités de convivencia laboral, para que trabajen en lo elemental, en lo básico, en campañas sencillas. ¿Cuáles son las modalidades que establece la ley 1010? El maltrato, la persecución, la discriminación, el entorpecimiento, la desprotección, la inequidad. Es, digamos, el vehículo para poder llegar a una situación de acoso laboral. Maltratar a una persona verbalmente, físicamente, como lo vimos, pero también puede ser en silencio. ¿Cómo se maltrata a alguien en silencio? Sencillo, no la saludo. Así de fácil. ¿Y por qué? Porque usted es muy poca cosa. No la voy a saludar. No la invito a mi reunión primaria. Y si la invito, la excluyo. O si la dejo hablar, la callo y le intervengo. Eso. Sabemos de qué estamos hablando. Maltratar a una persona. Y hoy en día una psicóloga recientemente en una de las tantas conferencias que me gusta escuchar, pues decía que a través, como consecuencia de la tecnología, o no como consecuencia, como una de las causas de tecnología,
pues me está diciendo que vivimos así, conectados. Bueno, yo no sé si ven con mi celular, ¿no? Y entonces entramos a los sitios y ni siquiera saludamos, que entran a las casas donde está papá y mamá y lo único que dicen, hola pa, hola ma, y siguen con su pantalla ahí como si fueran unos robots. Esto nos está pasando en las empresas y eso podría llegar a tipificarse como una situación de maltrato. Perseguir a otro. ¿Y por qué lo voy a perseguir? Porque me quitaste a mi novio, condenada, y haré todo lo posible para que te sacan. ¿Cómo persigo también? Quiero que se vaya. Voy a fabricar una justa causa de terminación del contrato. Es decir, me están haciendo la vida a cuadros, me están haciendo el cajón. Discriminación. ¿Cómo discriminación hoy en día? Pues señores y señoras, la discriminación sigue presente y pues lo vemos no en Colombia, en el mundo entero, por la raza, por el color, por un tema cultural. Bueno, si ustedes recordarán, por un tema político, ¿sí? Discriminamos por temas políticos, por temas religiosos y qué decir por preferencias sexuales. Seguimos discriminando por preferencias sexuales. Seguimos discriminando a las personas en el mundo entero, no solamente en Colombia, y este es un factor determinante de acoso laboral. Entorpecer, hacer lo posible para que la persona se equivoque, se pise los cordones y ¡pum! Se caiga y para afuera. Desproteger y inequidad propios del acoso laboral descendente del empleador. Muy bien. Veamos este video que puede resultar muy interesante para todos ustedes y para las personas para las cuales trabajan en su empresa. It's easy to put people in boxes. Si no se escucha, me avisan. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, muy bien. Bueno, este video me gusta mucho porque, pues, precisamente, que se me trabó, precisamente, pues, nos lleva a el tema de la discriminación. Y, pues, es importante que podamos trabajar al interior de nuestras organizaciones en el siguiente sentido. Todos los que estamos ahí,
Todos, sin excepción, somos diferentes. Todos somos diferentes, ¿sí? Estamos ahí porque reunimos unas condiciones para el perfil del cargo, tenemos unas habilidades, tenemos unas competencias, estamos aportando para poder lograr cumplir el propósito de esa empresa, los objetivos de esa empresa, de esa organización. Y cada uno de nosotros juega un papel súper importante allí. El día que no juguemos un papel importante, pues ya sabemos que patitas para la calle. Entonces, pues nos encontramos ahí con la diferencia, pero lo que nos une definitivamente es que estamos montados en el mismo barco para llegar al mismo destino. Y en eso tenemos que trabajar para poder dejar de lado el tema de la discriminación, de esa violencia que, como les decía, pues hoy se ve de manera muy importante y lo logramos ver o lo seguimos viendo, pues digamos desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la religión, desde el punto de vista de las preferencias sexuales. ¿Qué es clave? Saber que hay cosas que no son acoso laboral para que tomen igualmente nota y el Código Sustantivo, mejor, la Ley 1010 del 2006 hace claramente todo un artículo sobre lo que no es acoso laboral. Yo aquí le resumo lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un contrato de trabajo, pues hablamos de la subordinación, que es uno de los elementos claves, además de la prestación personal del servicio, de la remuneración, pues es la subordinación. Qué palabra más fea, ¿no? Así dirían mis hijas adolescentes, mamá, yo no soy subordinada de nadie. Pues sí, en materia laboral la subordinación existe. ¿Y qué es? Pues es la facultad que tiene el empleador de dar órdenes, de dar instrucciones, de tiempo, jornada de trabajo, de modo, cómo vamos a prestar el servicio, del lugar donde debo estar yo ubicada, en la ciudad o en diferentes ciudades o en diferentes países, de acuerdo con las necesidades de esa empresa. Y el trabajador, ¿qué tiene que hacer? Pues cumplir esos mandatos del empleador. Entonces, esa facultad de dar órdenes, instrucciones de tiempo, modo y lugar, lo facultan a él para hacer el reglamento de trabajo, el reglamento de higiene, para hacer política 1, política 2, política 3, directrices, etcétera, etcétera. Y eso está bien, eso debe ser así. Y yo como trabajador debo hacer lo mismo que hacen los maridos todos. Caso. Yo hago caso, mi amor. Bueno, ahí sí me decían que uno puede, que el marido puede contestar mal, pero que si al final dice mi amor, ya prueba superada. Entonces, es caso. Si no hace caso de ese trabajador, pues es un sujeto disciplinable. Es decir, si la hora de entrada es a las 8 de la mañana y la persona me llega a las 8:15, me llega a las 8:30, me llega a las 9, cada día con una disculpa, cada día con una situación, pues definitivamente es una persona que está incumpliendo el régimen de horario que tengo yo establecido y por tanto me faculta a mí a llamarle la atención una vez, 2 veces, a ponerle una sanción disciplinaria la primera vez de 3 días, la segunda de 8 días, después le puedo mandar hasta 2 meses o incluso se me puede terminar esto en una terminación del contrato de trabajo por justa causa. El trabajador no puede decir que es víctima de una situación de acoso laboral porque lo están llamando continuamente a procesos disciplinarios. Le digo, minutico, es que los procesos disciplinarios son precisamente porque usted no me está cumpliendo. Esa es la razón por la cual yo tengo que decirle a usted que hay lugar a un proceso disciplinario y a una sanción. ¿Qué debe hacer el empleador? Pues el empleador definitivamente lo que tiene que hacer es respetar la dignidad, el honor del trabajador y los derechos del trabajador. Porque él sí no puede decir, señor, usted me trabaja 14 horas, gústele o no. ¿Y por qué? Pues yo soy su jefe y yo soy el que le pago, así que 14 horas. No, no porque tenemos una jornada laboral que precisamente estamos estrenando desde ayer de 42 horas a la semana. Entonces, señor empleador, usted tiene que respetarla. Segundo, cada vez que usted entra a mi oficina, me besa los pies. Tampoco, cariño, voy a hacer eso porque me estás afectando mi honor, mi dignidad y no estoy obligada a hacer eso. Tercero, usted me lleva una doble contabilidad, señorita. No, eso está prohibido. O usted le paga al juez para que la sentencia salga a mi favor. No, yo no puedo hacer eso. Pues sí, porque yo soy su jefe. No, señor, puede ser mi jefe, pero usted no me puede obligar a algo que sea ilegal. Razón por la cual, si usted empleador transita el camino de la violación de los derechos de los trabajadores, la dignidad y el honor, pues estamos caminando el terreno del acoso laboral. Si está todo dentro del marco legal, pues es completamente
viable hacer esos procesos disciplinarios, esas sanciones, y pues ahí no se materializaría una situación de acoso laboral. En segundo lugar, esas evaluaciones al desempeño para saber cómo vamos, esa retroalimentación que nos hacen los empleadores, mira, estás aquí corta en esto, esto es lo otro, lo aquello, cuando hacemos la revisión de los indicadores de gestión, qué pasa, la zona de ventas, qué pasa con el producto, con el cliente, no estamos hablando de situaciones de acoso laboral, porque yo me puedo reunir con mi jefe cada 8 días, todos los viernes a revisar el cumplimiento de los KPIs, me puedo reunir cada tercer día para mirar a ver cómo está la situación con los clientes. No, eso son exigencias absolutamente razonables de lealtad empresarial. Ahora, cuando me exigen dar una milla más, tenemos que trabajar este domingo porque hay un inventario. No, eso no es una situación de acoso laboral, hay una necesidad específica. Por supuesto, ese domingo me lo pagarán, pero hay una necesidad absolutamente específica. O igualmente me pueden decir, por favor, quédate 2 horas extras más, por favor, atiende esto. Pero por supuesto, claro que sí, y no estamos hablando de situaciones de acoso laboral. Muy bien, quiero que veamos entonces este video que es el que nos permite de una manera muy sencilla y muy fácil entender la gravedad de lo que puede llegar a ser el tema del acoso laboral, que repito también es llamado como mobbing, matoneo, El bullying. mobbing o acoso Entonces, psicológico en el trabajo nos es va a un permitir proceso de entender tortura más a mental que fondo. se produce en el entorno laboral. Consiste en la sucesión de acciones hostiles camufladas que se mantienen en el tiempo y que van mermando la capacidad de defensa de la víctima hasta destruirla psicológicamente. Por eso, hoy te traigo, ¿qué es el mobbing y cuáles son sus características? Pero antes recuerda suscribirte al canal y darle like al video. Las tácticas utilizadas para acosar son muy variadas y creativas, pero todas ellas tienen como objetivo destruir psicológicamente. Las víctimas lo describen como una gota a gota que pasa muy desapercibida, hasta el punto de que las personas que son testigo le restan importancia. Sin embargo, esas acciones pequeñas pero afiladas como agujas son las que acaban con la resistencia psicológica de las víctimas. Ninguneos, humillaciones, degradaciones, falsas acusaciones, desvalorizaciones, obstrucciones al desempeño de las tareas y un sinfín de tácticas de violencia psicológica muy sutiles son utilizadas para acabar con el equilibrio mental de la víctima. Es normal que solo la víctima reconozca la naturaleza hostil y dolorosa de las acciones, pasando desapercibidas para el resto, o lo que es peor, siendo apoyadas por el grupo. Los síntomas que desarrollan las víctimas nos pueden alertar de que el mobbing puede estar detrás de males muy diversos: insomnio, ansiedad, depresión, contracturas, problemas de estómago o de piel, pensamientos recurrentes, reproducción mental de situaciones pasadas y futuras, y sobre todo, un enorme sufrimiento, a veces tanto como para plantearse quitarse la vida. El mobbing mata, y se estima que cerca del 10% de las personas trabajadoras lo sufren. Las víctimas desarrollan estrés postraumático, igual que en una guerra o una catástrofe. De hecho, todas ellas son experiencias de vida difíciles de superar, pero en el mobbing, al ser hechos tan sutiles, resulta difícil identificar el acoso como causa si no se dispone de la formación adecuada. De no tratarse, afecta muy negativamente a las relaciones familiares y a las amistades, a las capacidades laborales y a la salud mental, llegando a ser crónico. La ansiedad y la depresión que produce el acoso suelen ser muy evidentes, pero son síntomas del estrés postraumático. Por eso es tan importante empezar a tratar este primero, para acabar con el resto de los males después. Se denomina el crimen perfecto porque la víctima, si no es consciente de lo que pasa, acaba sintiéndose culpable de lo que falsamente le acusa a la persona acosadora. Normalmente, las personas que son testigos suelen ponerse de parte de la persona acosadora, presas de la capacidad de seducción y manipulación de quien acosa, que suele presentar don de gentes, popularidad o poder, y consigue convencer hasta a la propia víctima de que es culpable de su sufrimiento. En la familia,
a pesar de que se suele querer ayudar a la víctima. Fácilmente se le acaba revictimizando al no darle importancia a la suma de los hechos y quedarse en su pequeña dimensión. No le des importancia a eso. Ignóralos. Suele ser una frase muy típica. Sin embargo, no es la gravedad de los hechos, sino su repetición y su continuidad en el tiempo lo que destruye a la persona, igual que la gota que acaba perforando la piedra. Es frecuente que las víctimas sean personas muy capaces que brillan laboralmente. Sienten que son una amenaza potencial para sus intereses o su ego. El acoso laboral es la estrategia que permite a la gente mediocre escalar o mantenerse, eliminando a las que son más brillantes que ellas. El acoso laboral o mobbing es como un cáncer que destruye personas, relaciones y organizaciones. Por ello, es muy importante saber que existe, cómo funciona, las tácticas que utiliza y cómo prevenirlo o bloquearlo. Aprende a identificarlo y ponerle freno. Es especialmente importante formar a los grupos de trabajo para que sepan identificar estas prácticas y no las permitan. Si quieres saber más sobre el mobbing, te invito a que visites Violencia Cero. Muy bien, pues ahí lo tienen ustedes en YouTube. En YouTube encuentra uno pues un furgo de cosas que son bien importantes que le pueden ayudar y es como comprender de una manera muy elemental y fácil en 4 minutos poder ver que esto es un tema absolutamente grave y absolutamente complejo. Y me encantaba cuando decía, el acoso laboral es un cáncer que destruye personas, destruye familias, destruye sociedades, empresas, y es así. Vemos cómo hay personas víctimas del suicidio precisamente por situaciones de acoso laboral, no solamente de acoso sexual. Muy bien. Jonathan, gracias ahora por levantar la mano. Ya más adelante vamos a hacer un espacio de preguntas para poderlas entonces atender. Escriban por favor al chat todo ese tipo de preguntas que ya ahorita abriremos un espacio para poderlas atender este tipo de inquietudes. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? No la ley 1010 del 2006, sino esto ya fue en el 2012, 2 resoluciones que nos hablaron del Comité de Convivencia Laboral y hoy día que tenemos en la resolución 3461 del 2025, que además les digo es importantísimo que los comités de convivencia laboral se la lean, la relean y la aprendan, porque definitivamente les dieron mucha más fuerza a ese comité para poder trabajar con mayor profesionalismo, si se quiere. Es que desde mi punto de vista yo creo que los comités están mal concebidos porque es que uno con tanto trabajo, además de tener que cargar con un comité de convivencia con una función de presidente, de secretario, ¿verdad? Pues es bastante complicado, pienso yo. Entonces hay que buscar alguna manera para apoyar a las personas que se encuentran en los comités para que si llegan a tener mucho trabajo, pues mirar a ver qué podemos hacer con cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene el comité? Yo no me voy a detener, voy al detalle, voy a hablar a la generalidad y son 2 básicamente. La primera de ellas es que ese comité está encargado del mejoramiento continuo del clima laboral. Y por eso hablaba de campañas, hablaba de prevención, celebremos el Día de la Madre, celebremos el Día de la Muñeca, el Día del Árbol, lo que quieran, pero pues son campañas que pueden hacer para el mejoramiento del clima laboral. Por supuesto, siempre de la mano de talento humano, de recursos humanos, pedir aprobación, hacer todo el trámite a través del área de talento humano, porque igualmente estas actividades en muchas oportunidades pues llevan de la mano el presupuesto, pero igualmente pues la autorización para hacer cualquier campaña. Y en segundo lugar, pues están obligados a atender las denuncias que se presentan en materia de acoso laboral. Ellos, el Comité de Convivencia Laboral, pues ustedes saben, es bipartito, representantes del empleador, representantes del trabajador. Cuando son más de 20 trabajadores en una empresa se necesitan 4 y 4. Estamos hablando de un grupo de 8 personas. Estas 8 personas tienen pues estos trabajos que atender, deben reunirse ordinariamente una vez al mes, se reunirán extraordinariamente cada vez que haya una queja y cada vez que sea absolutamente necesario. Y tienen una función súper especial. Es escuchar a las partes y proponer planes de mejora. ¿Y por qué digo esto? Porque el Comité de Convivencia Laboral no puede juzgar, no puede sancionar,
Lo único que puede hacer es buscar fórmulas de convivencia. A ver cómo hacemos para que todos quepamos en esta misma oficina, en esta misma sede. Y por eso tienen que ir acompañados de principios de celeridad, de eficacia, de imparcialidad y de uno súper clave, confidencialidad. ¿Sí? Ese comité debe firmar un convenio, un acuerdo de confidencialidad, precisamente para que todo lo que conozca al interior, boquita cerrada, no entran moscas, y lo firmen para que no lo pueda comentar con absolutamente nadie. Y ellos no pueden llegar a recibir o atender las quejas del acoso sexual, porque estas no son competencia del Comité de Convivencia Laboral, porque imagínense 8 personas recibiendo un cuento de estos, pues eso generaría una dificultad al interior de la empresa. Esta resolución 3461 pues ya le dice al comité, usted tiene que atender el siguiente flujograma, como les digo, no lo vamos a ver, y usted tiene un número de días para venir a resolver los casos que se presentan. Más o menos estamos hablando de 65 días calendario, no hábiles, 2 meses para entrar a resolver como máximo. Tendrá que mirar si es una queja que ellos pueden resolver, si no pueden resolver, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando haya ya un plan de mejora, y un acuerdo a ese plan de mejora, pues tiene la obligación de hacer los seguimientos entonces correspondientes. Entonces, lo que quiero decir es que ese comité hoy día juega un papel súper importante. Los invito a todos ustedes, empresas, a que le den esa categoría al comité, capacitándolos, apoyándolos, ayudándolos, porque entre más prevención tengan ustedes, pues mucho mejor. ¿Sí? Es lo mismo que si uno en la casa, si uno previene el consumo de alcohol y de drogas desde los chiquitos, pues muy seguramente cuando sean grandes, pues vamos a tener como controlado esa situación, ¿sí? Puede ser que no, pero esos esfuerzos se van a ver en la vida ya de adulto de ese pequeño. Muy bien. ¿Qué otras medidas preventivas y correctivas estableció esa misma resolución 3461? Y dice que pues a través de las áreas de talento humano o a través del representante o del sistema de gestión del sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo, pues hay que atender muchas medidas preventivas. ¿Cómo cuáles? Pues en primer lugar, obligatorio desde tiempo atrás, pues formular la política de acoso laboral. Y es una cosa muy sencilla donde dice, no, cero tolerancia frente al acoso, frente a la violencia, y pues escribimos, digamos, la política que es firmada por el presidente, por el gerente, que esta es una decisión que nosotros hemos tomado. Segundo, pues adoptar un protocolo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer frente al acoso laboral? ¿Cuáles son las normas que nos cubren? ¿Cuáles son las modalidades que existen? ¿Cuáles son las medidas preventivas? Todo eso. ¿Y cuáles son las rutas de atención? Que más o menos pues es este flujograma el que acabo yo entonces de mostrar. Pero igualmente vamos a tener que hacerlo no solamente esa ruta de atención con nuestros trabajadores, sino la ruta de atención cuando venga del contexto laboral. ¿Y qué es el contexto laboral? Pues la queja de acoso laboral lo puso el vigilante de G4S, lo puso la señora que trabaja en aseo, que es tercerizado, la queja la puso el trabajador de la empresa de servicio temporal. Entonces tenemos que tener diferentes rutas, ¿sí? Una para los trabajadores, otra para los clientes, para los proveedores, para los contratistas independientes, etcétera, etcétera. Protocolo y rutas de atención. Tercero, el manual de convivencia. Tenemos que elaborar. ¿Qué es un manual de convivencia? Pues decir cómo es que vamos a competir, cuáles son esos principios, esos valores que la organización tiene y quiere. Realizar acciones de prevención, visibilizando el acoso desde una perspectiva de género, incluyendo a las violencias contra las mujeres y los estereotipos, prejuicios de género. Dictar capacitaciones, pero yo aquí sí me detengo un poquito, porque no es solamente parecer, sino ser. Porque ustedes pueden tener todo esto que aparece acá, 1, 2, 3, 4, 5, pero si de verdad por dentro no vivimos un ambiente colaborativo, de seguridad, de libertad, pues realmente muy poco vamos a hacer. Entonces vamos a tener que realizar de manera permanente actividades de sensibilización sobre lo que es el acoso laboral, de cómo alejarnos. Y ya lo vamos a ver que en acoso sexual es exactamente igual todas estas medidas preventivas que tenemos que tomar.
Hay un tema nuevo que es capacitar en primeros auxilios psicológicos a las brigadas de emergencia, a los COPAS, incluso hasta el Comité de Convivencia Laboral. Y auxilios psicológicos, de primeros auxilios psicológicos, pues es en el momento en que alguien, hoy, ustedes sabrán que todo el tema psicológico y psiquiátrico pues está en primera línea, lo estamos viviendo al interior de nuestras empresas. Los trabajadores están padeciendo de estrés laboral, de burnout, se sienten víctimas de soledad, de angustia, de depresión, de exceso de trabajo, vivir en estas locuras de ciudades, pues además el comportamiento nos cambia. Entonces, bueno, prepararnos, pues sí, en primeros auxilios. Si uno se cae, pues que lo recojan la camilla, que llamen al 112, eso. Pero si son psicológicos, pues ¿quién saber cómo se maneja a un paciente psicológico o psiquiátrico? Entonces, vamos a tener que estudiar sobre eso. ¿Y quiénes? Pues sistema de gestión, los comités, talento humano. Entonces, pues hay unas pausas, hay una conversación con la persona, hay una manera de llamar a la familia, de llamar al 123, a la ambulancia, mermédica, qué sé yo, pero pues es una novedad y es algo pues realmente súper importante. Entonces, todas estas medidas preventivas y correctivas son supremamente importantes que, como les digo, las encontramos en la resolución 3461 del 2025, que es norma obligatoria de lectura para todos los de talento humano y todos los comités que nos apoyan y nos ayudan para poder salir adelante en estos temas. Muy bien, entonces vamos a dar un espacio de preguntas. No sé, Salomón, si tú me quieras ayudar. Sí, apareció este tema. Antes de pasar a otra sorpresita que les tenemos, sí nos han hecho varias preguntas. ¿Quieres que te las lea? Bueno, sí, si me haces un resumen de ellas, a ver, las podemos No, revisar. sí, son variaditas, son Ok, variaditas. ok, dale, Entonces, dale. la primera persona nos pregunta, ¿el Comité de Convivencia Laboral tiene la facultad de solicitar y valorar pruebas? Claro que sí, porque, a ver, lo que tiene que hacer ese comité de convivencia laboral es poder entender qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces me llega una queja que fulano me dijo, me hizo, no sé qué, y aquí yo tengo el audio donde me dijo toda una cantidad de groserías y una cantidad de cosas, y pues testigos de esta situación fueron Hugo, Paco y Luis, ¿ok? Entonces yo la cito, yo la escucho, que repita nuevamente todo lo que me contó, entiendo lo que está pasando, cito, por supuesto, a las partes que ella señaló, Hugo, Paco y Luis, oiga, ¿qué fue lo que pasó en el corredor cuando iba caminando Cristina y esto y lo otro, lo aquello? Quiero mirar un poco el video, la foto, bueno, ese tipo de cosas. Y pues me encuentro entonces, cito al presunto victimario y le digo, mire, aquí está la queja presentada por Cristina, dice que usted no sé qué, aquí aportó esta prueba, aportó esta foto, aportó este audio, Hugo, Paco y Luis dicen que sí vieron que no sé qué, que esto y lo otro, y termina, digamos, ese proceso de investigación y propongo pues un plan de mejora, entonces pido a Fernando que le presente unas disculpas a Cristina y que pues trate de no, en fin, yo podría llegar a entrar a valorar todo ese tipo de cosas, no para juzgar, no para sancionar, sino para poder llegar a tener un plan de mejora, una propuesta. Señor. Listo, súper. Vamos a hacer tres preguntitas por el momento porque necesitamos hacer la pausa activa ya al final. Vamos a responder el resto. Listo. Segunda pregunta, ¿es conveniente que la dirección de TH esté en el comité de convivencia? Personalmente no lo recomiendo. Personalmente no lo recomiendo porque en muchos momentos uno se convierte en parte, ¿cómo es? En juez y parte. Porque me pasa con algunas empresas. ¿Yo cómo hago para guardar silencio si hago parte del comité de convivencia laboral y sé que Salomón puso una queja, pero también soy del área de talento humano? ¿Cómo no le cuento a mi jefe que Salomón presentó una queja? A mí me parece que no es apropiado que alguien de gestión humana se encuentre ahí. Ahora, entre más fortalezcamos a ese comité siendo autónomo, independiente, confidencial, pues yo creo que lograremos muchas más cosas. Listo, perfecto. Y pregunta para hacer esta pausita activa, si el comité de convivencia no puede atender quejas de acoso sexual, ¿quién las puede hacer? Esa es la pregunta que más adelante resolveremos. ¿Por qué?
no pude quitar este muñeco, porque la resolución 3451 dijo expresamente que no estaba facultado el Comité de Convivencia Laboral para atender las quejas de acoso sexual. Entonces, cuando nos vamos a la 2365, pues nos ordena a tener precisamente esa política, ruta de atención y protocolo, y en la ruta de atención, pues yo soy libre. ¿Qué es lo más recomendable? Pues que el área de talento humano pueda llegar a conocer la gerencia general, que podamos convocar a un comité en el momento en que se presenta una queja para poder precisamente resolverlo, que sean las personas que tengan competencia, que sean las personas que tienen capacidad de resolver al interior de la empresa, que tengan posibilidad de poner al servicio de las presuntas víctimas las garantías que sean necesarias. Generalmente lo estamos haciendo con el gerente director de talento humano, y en el momento en que hay una queja, conformamos un comité con el del sistema de gestión, con la gerencia general. 3 personas son suficientes. ¿Listo? Listo, súper. Muchísimas gracias, doctora María Lucía. Oigan, no se me vayan. Yo estoy viendo un montón de preguntas en el chat. La verdad, estoy impresionado con ustedes. Por ahí estoy viendo a Jonathan. Sí, Jonathan, ahorita te damos un espacio Ay, para que Dios, prendas el aquí nos quedamos micrófono. hasta el almuerzo, Sebastián, no hay Sí. problema. Así que dale con tu Eh, sorpresa. por ahí está Jesly, pero bueno, ya les vamos a responder las preguntas. Hagamos pausa activa. Quiero que me dejen unos aplausos para la doctora María Lucía porque nos ha traído un contenido que nos está dejando muchas preguntas, ha generado mucho interés. Ahí estoy viendo los aplausos. Oigan, en serio, ustedes son los mejores. Y nada, sé que hay unos que están diciendo que si les podemos pasar la presentación después del webinar. Yo les respondí, ese es un premio exclusivo para las personas que se queden hasta el final. Obviamente van a tener una versión bastante exclusiva de esta presentación que les va a llegar a sus correos cuando se acabe la presentación. Yo me quiero ahorrar esta información para el final, pues para que se me queden ahí conectados. Y lo otro es que vamos a dar un certificado de asistencia a este webinar. Y ustedes me dirán, Salomón, ¿para qué sirve ese certificado? O sea, es un PDF ahí que no me va a servir para nada. No. El valor agregado que tiene este certificado es que puedan seguir ampliando su red y su networking con otros profesionales que comparten esos mismos dolores o retos e intereses. Y pues en ese sentido, el webinar pues no termina aquí, sino que termina abriendo esas puertas y nuevas conexiones y oportunidades. Y ahora, este pues es un regalo que yo siempre doy, que es una reunión diagnóstica 1 a 1 con Bitácora, que ya nuestro compañero Jair nos va a colaborar, em, diciéndonos un poquito más de la información. Y mientras se prepara, pues esta reunión tiene un descuento exclusivo para las personas que no son de Bitácora, porque yo sé que acá hay muchas personas de Bitácora. Entonces, ahí los estoy leyendo en el chat. Muchísimas gracias, aplausos, link de asistencia, sí, ya te lo paso. Sí, bueno, también la grabación, súper importante. Se me olvidó decirles, la grabación va después también del webinar, se le va a llegar a los correos de las personas que asistieron exclusivamente a este webinar. Y nada, entonces técnicamente déjenme preguntar aquí, Jair, ¿estás por ahí? Hola, Aló. hola. Epa, súper, ¿Me escuchan? ¿Me gracias, gracias. escuchan? Les presento a Jair, él es increíble. Escúchenlo un ratico y ya volvemos. Bueno, pero muy buenos días. Qué interesante, doctora. Le voy a robar 2 minutos la pantalla. Voy a hacer aquí una pequeña presentación para las personas, como ya lo indicaba Salomón. Para los que no nos conocen, no sé si me confirma, Salo, si ya están viendo ahí mi pantalla. Sí, ahí estamos viendo. Para los que no son clientes, qué interesante este tema que hoy nos comparte la doctora María Lucía. Muchísimas gracias, doctora, y por este pequeño espacio. Los que no nos conocen, ¿qué es Bitácora? Bitácora es un software de nómina que inclusive ya está apalancándose a través de inteligencia artificial. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero nosotros ya lo tenemos. Modo crucero para usuarios, y en la app de empleados, inclusive tenemos algunos alcances que ya utilizan la inteligencia artificial. También tenemos otros por allí, incluidos dentro de la plataforma para empresas que tienen, por ejemplo, esas necesidades de informes con inteligencia, con business intelligence y otro tipo de necesidades que también combinan inteligencia artificial.
Nosotros somos un software bastante robusto, de más o menos 30 años en el mercado. Tenemos un gran cantidad de clientes, grandes, pequeños, empresas de construcción. Ahorita estamos accediendo a otros tipos de mercado, otros nichos de mercado. Tenemos unos clientes muy interesantes, ya estamos llegando casi a 1000 empresas en muchísimos clientes, más de 75.000 empleados le hacen la nómina a través de nuestro aplicativo. Nuestro compromiso y nuestra razón de ser, disminuir la operatividad y que los clientes, nuestros usuarios, tengan más tiempo, por ejemplo, para hacer lo que hoy nos está sugiriendo la doctora María Lucía de Barrera Palacios, y es conformar esos planes de comités de convivencia y generar esos temas también cuando a veces no hay tiempo. Con Bitácora lo podrán lograr. Tienes todo el respaldo con nuestro software, una implementación muy rápida. En 7 días nosotros tenemos ya subidos los empleados y estamos generando nómina. Tenemos flexibilidad en temas del contrato, es decir, si tú creces, crecemos contigo o disminuyes también tu plan. Todo incluido dentro del mismo plan, soporte sin límites, tenemos prácticamente consultoría, implementación. Hay muchos aspectos de un proceso de implementación que vienen incluidos y que no son un problema para nosotros. Prácticamente ningún cliente después de estar en Bitácora lo hemos perdido, es decir, que nuestro sistema tiene la gran ventaja de que las personas están a gusto, no tenemos una cláusula, por ejemplo, de permanencia, y eso es una gran ventaja para nuestros clientes. Y lo que les indicaba, una app de empleados que les va a seguir y que les va a contribuir mucho en esa reducción de operatividad, porque lo que necesitamos las personas que trabajamos en nómina, por ejemplo, yo que estuve 15 años allá al frente de equipos de trabajo en nómina, es tiempo. Casi nunca tenemos tiempo. Bitácora les va a ayudar mucho con esa parte. Ya les decía, inteligencia artificial, tanto para usuarios empleados en la app, como para los mismos usuarios en algo que nosotros hemos denominado el modo de trabajo crucero. Modo crucero que hace que a través de un chat o de texto o de voz podamos interactuar con el sistema. Todo esto a través de 3 pilares fundamentales de nuestro aplicativo, que son, digamos que novedosos dentro del mercado colombiano de software: inmediatez, precisión y eficiencia. Esos 3 pilares sustentan como tal nuestro aplicativo. Eso ha dado al tema de mi Bitácora. Hoy en día nos estamos ya integrando con la mayoría de los ERPs de software contables. Entregamos una contabilidad súper light, súper eficiente, que no tiene la necesidad de hacer ajustes, reclasificaciones y demás. Eso garantiza ayudar con ese refuerzo. Con ese tema que nosotros tenemos como compromiso, que es reducir esa operatividad dentro de las áreas de nómina. Con Bitácora ustedes obtienen el archivo de seguridad social completamente listo. Podemos transmitir la nómina electrónica a través de nuestro aplicativo sin costo adicional. Como les decía, nos estamos integrando con cualquier software que ustedes tengan contable. Eso no es ningún inconveniente para nosotros. Nuestro sistema tiene una promesa de valor, y es que con nosotros van a tener 0 ajustes contables y podrán conocer el costo de la nómina, que es un costo que viene incluido provisiones de seguridad social, ARL, prestaciones sociales y demás. Lo pueden tener en línea, siempre en tiempo real. Si quieren conocer más información acerca de nuestro software, ahí les estaba apareciendo el QR. Ahí vamos a hacer un diagnóstico, cuáles son sus necesidades, cómo les podemos dar una mano en ese proceso de nómina, y estamos aquí para poderles atender. Muchísimas gracias por el espacio. Es un espacio muy cortito para que sigan con este tema tan interesante que les ha convocado el día de hoy a esta reunión. Quedamos atentos y ahí abiertos a cualquier solicitud de parte de ustedes.
Muchísimas Yair, gracias doctora, gracias Salo. muchísimas gracias por esa información tan valiosa. Mientras la doctora se termina de organizar para terminar esta presentación, oigan, hay muchas preguntas en el chat, entonces les propongo una solución. Obviamente, si nos Al queda un final. tiempito al final, vamos a responder algunas, pero también está el correo de la doctora María Lucía, que ella con muchísimo gusto les va a responder personalmente esas preguntas. Y oigan, en serio, aprovechen ese correo porque es muy valioso. Y por ahí me preguntan que si pues hay otras personas que se registraron por medio del link que compartieron. No se preocupen, o sea, el correo va a llegar. Entonces, nada, doctora, te cedo la palabra nuevamente. Aplausos, por favor. Quiero saber si están Listo. activos después de la explicación de Jair. Y nada, sigamos con esto. Ok, listo, Sebastián, muchas gracias. Bueno, vamos a ver las preguntas al final y vamos a darle continuidad a este tema súper importante del acoso sexual. Hemos terminado, pues, de hablar del acoso laboral y nos venimos a hablar ahorita del acoso sexual. Te falta solo la capa para ser súper rica. Y esa faldita, me gustaba más la otra, ¿eh? Me gustaba más la otra. No se ponga tan seria, si es solo un besito. Oye, ¿cómo te gusta hacerlo a ti? Ya, pues cuéntame si somos adultos. ¿De qué horno habrá salido este rico pastelito? Podríamos pasarlo bien un ratito, ¿eh? Y todo se soluciona. ¿Acaso es acoso? Una palmadita de cariño, insinuaciones al oído o acercarse más de la cuenta a otra persona no está bien, no es simpático, es acoso. Secretaría Técnica de... Una palmadita de cariño es acoso. Bueno, pues vamos a ver de qué estamos hablando. De tiempo atrás, esto no es ninguna novedad, el acoso sexual ha existido desde siempre y se ha tipificado en el Código Penal como un delito, ¿sí? Un delito sancionable, condenable, que tiene pena privativa de la libertad, donde pues se podía manifestar a través del chantaje, ¿sí? Donde el superior condicionaba a su víctima, que era subordinada, dependiente, a ofrecerle una serie de favores de naturaleza laboral a cambio de unos favorcitos de naturaleza sexual. Eso es lo que conocemos con el nombre de chantaje, que repito, pues se tipifica como un delito penal, ¿no? Pero también tenemos el acoso sexual se puede manifestar a través de otros comportamientos, unos comportamientos de naturaleza verbal, no verbal o físicos. Y estamos hablando de físicos cuando son esos tocamientos innecesarios, cuando son esos acercamientos innecesarios, cuando sí, básicamente a eso nos referimos pues con el físico, pero el verbal, cuando estamos hablando de comentarios acerca de su vida sexual, de sus fantasías, de sus posiciones, de su ropa interior, de las creencias, de cuáles son las preferencias sexuales, pero también hablamos de las no verbales. Y es cuando estamos hablando de esas miradas lascivas. Cuando una persona mira al otro y dice, caramba, lo desnudó, la desnudó, ¿qué es esto? ¿Qué es esa mirada tan terrible? Es lo que llamamos una mirada lasciva. Esos silbidos, esos gestos de naturaleza sexual, eróticos, ¿sí? Presentación de videos pornográficos teniendo relaciones sexuales, presentación de fotos de naturaleza sexual, bueno. Y aquí nos metemos en un mundo pues bastante complicado del acoso sexual, porque estamos hablando del acoso sexual laboral, donde la ley 2365 del 2024 nos obliga como empleadores, a todos los empleadores, a prevenir y a atender las situaciones que se den como consecuencia del acoso sexual laboral. ¿En qué términos? Pues bien como chantaje o bien con aquellos comportamientos que los estamos viendo. Entonces, nos ponen un reto muy difícil de atender, muy complicado, y por eso soy insistente y ansona, prevenir, prevenir y prevenir.
Cuando estamos hablando de chantaje, bueno, pues es algo de bulto que va a requerir pues de las pruebas necesarias, etcétera, etcétera, y pues vendrá todo un procedimiento y esto será penal, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo en este momento, pues es mucho más de bulto, pero lo que estamos viendo en este momento son los comportamientos que pueden ser físicos, verbales o no verbales, donde lo clave determinar es que la persona que lo recibe afecta su dignidad, afecta su honor, porque sencillamente ella no lo ha autorizado, no lo ha consentido, no lo desea. Porque, por supuesto, si estamos en un plan de coqueteo dentro de una oficina, pues las dos personas están coqueteando y podrán permitir la picada de ojos, el acercamiento innecesario, el tocamiento innecesario, la mirada lasciva, pues puede ser si la otra persona lo permite. Aquí es cuando definitivamente la persona lo rechaza, le agrede, le repugna, definitivamente no lo ha consentido. ¿Sí? Entonces, se puede llegar a materializar una situación de acoso sexual por ese tipo de comportamientos. Entonces nos toca venir a educar a las personas que laboran en nuestra empresa para poder desvirtuar pues una cantidad de frases que hemos venido adoptando en este momento que definitivamente lo que hacen es afectar todos los esfuerzos que hacemos para la prevención del acoso sexual, como por ejemplo, ahora todo es acoso sexual, ¿no? Entonces, es un tema que tenemos que trabajar para poder educar de qué es el acoso sexual, de por qué está mal mirar a la otra persona lascivamente, de por qué está mal hablar acerca de sus posiciones, mostrar fotografías no adecuadas o comportamientos inapropiados, porque eso podría llegar a tipificarse como una situación de acoso sexual. Y además, ¿dónde podría llegar a presentarse este tipo de situación? Pues se puede llegar a presentar no solamente en la oficina físicamente, porque ahora compartimos espacios virtuales, entonces puede ser lo que llamamos el ciberacoso, pero también puede ser cuando nos vayamos a esas fiestas que organiza la empresa, a esas actividades culturales, sociales que organiza la empresa. Cuando tenemos que viajar a Cali, Barranquilla, Bucaramanga, pueden llegar a pasar este tipo de situaciones. Cuando nos trasladamos de nuestra casa al trabajo, del trabajo a nuestra casa, podría llegar a verificarse este tipo de situaciones. ¿Y quiénes pueden llegar a ser víctimas y quiénes pueden llegar a ser victimarios? Entonces estamos hablando de que las víctimas o victimarios puede llegar a ser cualquier persona que haga parte del contexto laboral. Entonces estamos hablando de trabajadores con contrato de trabajo, de clientes, trabajadores de contratistas independientes, trabajadores de las empresas de servicio temporal, aprendices, practicantes, cena, no cena, es decir, del contexto laboral. Ay, perdón. Por esta razón, pues tenemos un grandísimo reto, porque pues no es solamente educar a papá y mamá, los que hacen parte de la familia, sino también de venir a reunirnos con una serie de personas para decirles, mire, en esta organización, cero tolerancia frente a situaciones de acoso, sea laboral o sea sexual. Lamentablemente, como les decía, pues tenemos en este momento muchas frases que vienen y sabotean los esfuerzos por el acoso sexual y por eso les quiero presentar este video. La OIT define el acoso sexual en el lugar de trabajo como insistentes proposiciones, tocamientos o invitaciones no deseadas de carácter sexual que influyen de manera directa en las posibilidades de empleo y en las condiciones o el ambiente laboral. Estas son 5 frases comunes que sabotean los esfuerzos por acabar con el acoso sexual en el lugar de trabajo. Ahora todo es acoso. El acoso sexual no se limita a tocamientos y violencia física, ya que comentarios, gestos e insinuaciones también pueden considerarse hostigamiento. De hecho, según datos de la Defensoría de los Habitantes, las manifestaciones verbales fueron el comportamiento más denunciado, seguido por los acercamientos corporales. Las mujeres son acosadas porque provocan a los hombres. La percepción de que la culpa es de la víctima y la tendencia a minimizar el problema dificulta la búsqueda de una solución. Un estudio del movimiento Me Too
evidenció que tanto hombres como mujeres subestiman por mucho la cantidad de casos de acoso. A la pregunta, de cada 100 mujeres en su país, ¿cuántas cree que fueron acosadas sexualmente? Todas las respuestas dieron un número más bajo que la estadística real. A los hombres también los acosan. El acoso sexual puede ser sufrido tanto por hombres como por mujeres. Sin embargo, las mujeres están más expuestas a ser víctimas cuando ocupan posiciones de menos poder o cuando se las percibe como competencia por esos puestos. En Costa Rica, por cada hombre acosado, hay 9 mujeres víctimas en el sector público, y en más de la mitad de los casos, el acoso hacia ellos proviene de otros hombres. La denuncia puede ser falsa. Esta frase se relaciona con el hecho de que no siempre el denunciado resulta culpable. En el 2017, la cantidad de resoluciones a favor de las víctimas fue apenas un 51%. La otra mitad de los casos fueron absueltos o archivados. Se malinterpreta el ser buena gente con acoso. Cuando la persona insiste, a pesar de que sus comentarios o proposiciones no son bienvenidos, es acoso. Y queda poco que interpretar cuando a 6 de cada 100 mujeres las han amenazado con perder el trabajo y a 1 de cada 5 le ofrecieron algún beneficio a cambio de favores sexuales. En lugar de replicar estas frases, las empresas deben poner sus esfuerzos en políticas de prevención y sanción a los acosadores y así garantizar un espacio laboral saludable y productivo. ¿Y vos, qué otras frases has escuchado? Bueno, muy bien, se trata de frases que sabotean el acoso sexual o todos los esfuerzos que se tienen, ¿no? Porque quedarnos nosotros con la frase, ahora todo es acoso, pues realmente no estamos solucionando absolutamente nada, ¿sí? No es que todo sea acoso, es que estamos cambiando definitivamente, como cuando los papás dicen, no, es que ahora no se les puede corregir a los hijos, no, eso no es cierto, sí se les puede corregir, pero no se les puede pegar, no, aquí no es que todo sea acoso, es que definitivamente tenemos que comenzar a guardar respeto frente a nuestras conversaciones, a la manera en que nos relacionamos, bueno, lo que hemos venido hablando. ¿Por qué hoy, como se los dije inicialmente, este brote de quejas de acoso sexual está siendo como tan presente en muchas empresas? Y pues fíjense en el caso de Caracol, situaciones que se han presentado desde el año 2015. ¿Qué es lo que pasa? Pues que definitivamente las víctimas, que pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pero como le dijo el video, en su mayoría por estadísticas han sido las mujeres víctimas, pero también pueden ser los hombres. Pues los temores y las barreras que tienen para poder enfrentar este tipo de situaciones pues son múltiples. Temor a perder el empleo, temor a que lo revictimicen, a que no le crean, tampoco en su casa y va a tener problemas familiares, a perder el trabajo, a que no haya confidencialidad de información y pues esto se vuelva un boom al interior de la empresa, a la represalia, a la relación con el victimario, o sea, cualquier cantidad de temores y barreras para las víctimas. Por eso ellas han decidido, o ellos, perdón, generalizo, pues guardar silencio frente a esta situación. ¿Qué pasa? La ley 2365 del 2024 le entregó a las presuntas víctimas herramientas para poder dejar de lado sus temores y sus barreras. Entonces, ¿cómo hizo posible eso? Pues que esta ley estableció diferentes obligaciones para las empresas. En primer lugar, adoptar una política de prevención del acoso sexual. En segundo lugar, establecer un protocolo que sea robusto, con normas, con modalidades, con enfoques, que sea bien robusto y unas rutas de atención. ¿Qué hace la persona cuando se siente víctima? Pues si es un trabajador, acudirá a, y ahí tiene su ruta de atención. Pero si se trata de un proveedor, se trata del trabajador, del contratista independiente, pues que tenga su ruta igualmente de atención para saber entonces cómo se va a operar y cómo se va a atender. Garantizarle los derechos a la víctima, a la presunta víctima en el momento en que presenta su queja. ¿Cómo los garantiza? Pues en ese momento tiene que desplegar una serie de garantías que le van a brindar la protección que la persona necesita en ese momento, porque es que entienda, se acaba de arrodillar y acaba de contar
algo terrible que le pasó en su vida, algo que la marcó y que la marcará para el resto de la vida, porque nos cuentan nuestros autores que una persona que haya sido víctima de una situación tanto de acoso laboral como sexual, jamás lo va a olvidar. Es como olvidar la muerte de la mamá o del papá. Eso jamás se va a olvidar. Esto queda marcado, es una herida del alma. Entonces, esa persona en ese momento se le tiene que desplegar todas las garantías. Ya tenemos la política, tenemos el protocolo, tenemos la ruta de atención, tenemos manual de convivencia, hemos hecho capacitaciones, socializaciones, campaña y purrundún. Pasó, me llegó una queja, me llegó una denuncia. ¿Quién la recibe? Vamos a imaginar que el director de talento humano la recibe, se reúne entonces con el del sistema de gestión, con la trabajadora social, con quien haya dicho en su ruta de atención y en ese momento, de manera inmediata, despliegan las garantías. ¿Cuáles van a ser esas garantías? Pues, a ver si aquí están... bueno, ahí las tengo como dispersas por todos lados. Pero en primer lugar le vamos a decir, tranquila, ¿qué quiere? ¿Quiere quedarse en su casa? ¿Quiere teletrabajar? ¿Quiere tomarse unas vacaciones? ¿Quiere que le cambie el turno? Usted que lo tiene de noche, ¿quiere que lo cambie de día? Lo que sea necesario. Segundo, la oriento para que esa persona pueda acudir ante la Fiscalía General de la Nación porque estamos en presencia de un presunto delito. Entonces vas a la Fiscalía o le voy a entregar algunas otras herramientas donde ella puede comunicarse. Ella puede comunicarse al Ministerio de Trabajo, puede comunicarse con la línea púrpura. Tiene muchísimas líneas donde pueda llegar a comunicarse y solicitar ayuda, apoyo y una correcta investigación. Puede ser que la presunta víctima me diga, no se vaya a ir para la fiscalía, no me interesa, ok, pues ven y me manifiestas que tú no estás interesada en acudir a la fiscalía. Tercero, ¿quieres una psicóloga? Yo te presto una psicóloga. ¿Quieres una asesoría jurídica? Te presto una asesoría jurídica. Vamos a reportar el tema a la ARL precisamente para que se pueda desplegar y puedan brindar una atención psicológica necesaria. Voy a generar toda una investigación. Muéstrame las pruebas que tengas, fotos, chats, videos, testigos, absolutamente todo. Y por supuesto, todos los que estamos al frente de esta investigación, pues tenemos un deber de confidencialidad profundo, total, absoluto. Ahí he desplegado todas las garantías para esta presunta víctima, precisamente para poderla proteger de esos temores y de esas barreras, que nadie más sepa del caso, que no se revictimice, que se proteja su buen nombre, que no vaya a haber actos de retaliación con ella, etcétera, etcétera. ¿Qué más tengo que hacer? Pues implementar de manera inmediata una capacitación o una campaña de acción colectiva. Por supuesto, no voy a decir, Cristina presentó una queja contra Fernando. No, simplemente en ese momento convoco e implemento una campaña de acción colectiva, donde voy a hablar otra vez de actos de prevención, campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si el superior de la persona que está presentando la queja, perdón, si la persona presunta victimaria, que es su superior, pues yo voy a tener que mandar la queja igualmente ante el Ministerio de Trabajo, según la ley 2365, será la persona competente. Todos los semestres, dentro de los primeros 10 días de junio y 10 días de diciembre, debo relacionar las quejas tramitadas y las sancionadas en los canales de la empresa y en el sistema Civige que aún no está en funcionamiento. Eso ha sido uno de los temas pues, que más ha llamado la atención y ayer precisamente la inspectora lo que nos decía es que uno relaciona quién es la empresa, claramente, que se presentó un caso de presunto acoso laboral que fue tratado, que el presunto victimario se le dio por terminado su contrato de trabajo, pero sin decir nombres ni apellidos, y pues yo tengo que ponerlos en los medios de comunicación de mi empresa, bien sea en cartelera o bien sea en el intranet o donde yo tenga desplegada todos los sistemas de comunicación y estar listos cuando lleguen a habilitar el Civige, porque a hoy no está habilitado. Tengo que cumplir también con esa obligación. Y el Ministerio de Trabajo, pues es el ente que se encarga de vigilar de que nosotros estemos cumpliendo eso de manera absolutamente clara. Entonces, las víctimas o presuntas víctimas van a tener todos los derechos habidos y por haber, porque además tenemos que desplegarle todas las garantías. Pero les voy a decir cuál es la primera y a veces más difícil de atender. Quien recibe la queja tiene que creerle a la víctima.
Ese es el punto de partida. Tiene que creerle a la víctima. Eso es lo primero. Ahora, que más adelante nos demos cuenta de que se trata una supuesta queja o que se trata de una situación completamente diferente porque hay unos indicios que nos llevan a otra cosa, eso es otra cosa. Pero lo primero es creerle. Tener el caso absolutamente confidencial, darle todas las medidas necesarias para proteger de un daño irremediable, el derecho a no ser revictimizado, a no ser juzgado, a no ser condenado. Oye, pero ¿por qué después de 10 años vienes a presentar la queja? Pues eso es revictimizar. Ya sabemos que tenemos muchos temores frente a todo ese tema. Y además va a tener el derecho que nosotros le estemos informando de manera permanente sobre el proceso que se está cursando. Por supuesto, Esa cadenita sí se me la usaba. ¿Qué puedo hacer? No, la cadenita la tenía. Agradezco apagar los micrófonos, gracias. Por supuesto, los presuntos victimarios o el presunto victimario tendrá también sus propias garantías, como por ejemplo que se le cite a la diligencia de descargos, que se le entregue Sillita, copia de la muñequito, denuncia, que se le entreguen las americano. pruebas que se pretenden hacer valer, que ejerza el derecho a la defensa y que haya un debido proceso. Por supuesto. Pero miremos este video tan interesante que les traigo a todos ustedes y me disculpan que nos estamos llevando más del tiempo, pero bueno, me parece clave porque lo que estamos hablando es de reeducar a las personas. Esto ocurrió en México, una campaña desde el 2016 o 2018. Desde que en nuestras sociedades se condena el acoso, el enfoque en su contra siempre ha volteado a la opinión de que las mujeres deban estar alertas y tomar medidas para protegerse cada vez que salen de sus casas. No se educa al hombre para eliminarlo, se le enseña a la mujer a cuidarse. La campaña Dejemos de hacerlo busca lo contrario. Está dirigida a los hombres, que pese a que sí pueden ser víctimas de acoso sexual, las cifras inclinan la balanza hacia las mujeres como mayor sector afectado por esta problemática. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos y 7 de cada 10 agresiones contra ellas ocurridas en la calle son de tipo sexual, tales como piropos groseros u ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, intento de violación y violación. Dejemos de hacerlo presentan un video a varios hombres confesando haber actuado de esta forma porque se les hace fácil, porque piensan que los hace más hombres o porque ni siquiera sabían que eso era acosar. Todos hemos acosado porque se nos hacía fácil, para vernos más hombres, porque no sabíamos que eso era acosar. Les tomaba fotos y se las enviaba a mis amigos. Cuando iba por la calle, yo sí les chiflaba. Me dijo que no. Y aún así la besé. Iba manejando, la vi y le grité, ¡qué cuerpazo! Cuando iba a bajar del camión le di un arrimón. Mis amigos me retaron a darle una nalgada. Lo hice y lo grabamos. Me aproveché de que estaba borracha y le metí la mano. Saliendo del bar, la seguí e intenté besarla. Reconocer que acosamos es el primer paso para dejar de hacerlo. Conoce más en Dejemos de hacerlo. Muy bien, me pareció interesante porque fíjese que puede llegar a ser una campaña que nosotros podemos utilizar en la empresa, pues no necesariamente hablar de los hombres, sino hablar de hombres y mujeres, pues para evitar, digamos, esos sesgos que podamos llegar a tener. Pero sí es importante porque, como lo dice en el video, muchas veces ni siquiera sabemos que eso se trata de acoso sexual y pues sí es bien importante venir nuevamente y recordar o capacitar o entrenar o enseñar sobre lo que es, lo que podría llegar a ser el acoso sexual. Muy bien. Y finalmente, ya para terminar, pues hablamos de la violencia basada en género contra las mujeres y las personas de los sectores sociales LGBTIQ+, ¿por qué tenemos un gran compromiso? Porque hay una gran deuda que en este momento la sociedad colombiana está pagando hacia las mujeres. Víctimas que a pesar de tantos esfuerzos, pues hoy tenemos 2 y 3 feminicidios diarios. Esto es una locura, por Dios. Entonces, hay una mayor protección hacia la mujer.
es la persona que más está siendo víctima de situaciones de acoso sexual. Se mantiene la discriminación hacia la mujer, no solamente en cargos, en salarios y pues en otros conceptos más. ¿Y qué decir de los sectores sociales LGBTIQ+? Y para el efecto es importante señalar a la comunidad no con burlas ni con chistes flojos, sino poder entender que cuando hablamos de LGBTIQ+, estamos hablando de un acrónimo. L de lesbianas, G de gays, que es una palabra en inglés que es homosexual, B de bisexual, T de transgénero, I de intersexual, queer, que es una palabra en inglés que es poco raro, extraño, poco usual, y más para otras acepciones que puedan llegar a venir. Los autores nos cuentan que hay personas que están desarrollando unas fobias, así como uno la tiene cuando ve la mariposa, cuando ve la cucaracha, cuando ve el ratón, son unas fobias. Pues estamos desarrollando fobias y tiene su nombre, la bifobia, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, es decir, no tolero, no soporto a la comunidad LGBTIQ+, y la respuesta a eso es, señores, señoras, pues si padecemos de alguna fobia, pues es el momento de acudir ante un profesional, porque la comunidad llegó acá para quedarse y cada día crece más y está siendo víctima de discriminación, no solamente para conseguir el empleo, sino que cuando lo consigue al interior de la empresa está siendo discriminado por sus propios jefes, por sus propios compañeros. Y eso pues además de constituir una situación de acoso laboral, pues está afectando nuestro clima laboral. Y si se afecta el clima laboral, pues se afecta la productividad. Entonces, todo lo que podamos trabajar para poder mejorar nuestro clima laboral, pues definitivamente va a atender lo que es el tema de la productividad. Y fíjese que ya en muy poco tiempo vamos a, también con Bitácora, a poder hablar de un webinar sobre DEI, que es diversidad, equidad e inclusión. Si uno lo ve allá como lejitos, pero ya llegó, ya tenemos la obligación de tener una cuota de personal o personas con discapacidad. Tenemos que contratar a otra serie de personas precisamente para poder tener ese factor de inclusión, ese factor de diversidad y de equidad, pero eso será en otro momento. Entonces, para terminar, quiero mostrarles este video que es partecita de una sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia cuando condena a una universidad aquí en Colombia por una situación de acoso sexual hacia una mujer. Reconocer el valor y la dignidad de la mujer en la sociedad como forma para erradicar la violencia de género implica para todos los actores sociales, en especial las autoridades judiciales, abstenerse de justificar este tipo de actos, mucho menos disfrazar las denuncias de las víctimas bajo eufemismos al punto de disimular el acoso sexual presentándolos como, comillas, actos irrespetuosos o fuera de tono o de gravedad indecorosa, como lo acotaron también las instancias para aminorar su contundencia, pues esos comportamientos sin duda contribuyen a perpetuar y esconder los verdaderos actos de discriminación y abuso. Entender que el cuerpo de la mujer puede ser utilizado para realizar bromas o burlas cuando ella no lo ha consentido expresamente es desconocer su dignidad humana, porque se le considera o trata como una cosa. Declarar que las trabajadoras deben aceptar los cortejos lascivos, libidinosos e insinuantes de sus jefes en el marco de relaciones de poder, en donde se encuentran bajo condición de subordinación, es un estereotipo dominante que agudiza la violencia de género, dado que le impone a ella, en su condición de mujer, una conducta referida a que en lugar de oponerse o incomodarse, se sienta halagada. Es la mujer como un ser humano digno, valioso, capaz de tomar decisiones y de expresarlas, quien define si permite ser tocada o cortejada. De ahí que si manifiesta una negativa, no la consiente expresamente, guarda silencio o evita alentar inequívocamente este tipo de comportamientos, todo ello debe entenderse como el mismo efecto
que se hubiese manifestado un rotundo no. Muy bien. Muy bien, me gusta porque su contenido es realmente importante, importante. Bueno, pues muy bien, ya llegamos al final de nuestra reunión del día de hoy y pues también antes de entrar a resolver las preguntas o las inquietudes que ustedes puedan tener, pues quiero invitarlos a todos ustedes que nos visiten. Somos Barrera Palacio Abogados, una firma especialista en derecho laboral y en seguridad social y podemos asesorarlos a ustedes en la construcción de la política, del protocolo y de la ruta de atención del acoso laboral, del acoso sexual, del manual de convivencia podemos llegar a hacer e invitar también a que conozcan nuestra herramienta tecnológica BP Check Laboral que les va a permitir hacer un autodiagnóstico sobre cómo se encuentra la empresa en materia laboral y poder tener en minutos, en segundos, el resultado para saber cuáles son las situaciones que ustedes tienen que entrar a corregir. Así que los invito a todos ustedes a que nos visiten e igualmente si tienen alguna otra pregunta que no la quieran formular, yo con todo gusto estoy dispuesta a resolverla a través de mi correo mbarrera@barrerapalacio.abogados, barrerapalacio.com. Bueno, pues muchas gracias, Sebastián, y soy todo oídos para escuchar un par de Listo, preguntas. sí. Bien, acá leía en el chat que quieren irse con respuestas y yo estoy de acuerdo. Si quieres, dejemos 10 minuticos de respuestas y vamos a tratar de responderlas concisamente, pero obviamente, valga la redundancia, respondiendo la pregunta. Dale. Entonces, vamos a ir leyendo, pero sin antes responder oigan, el link de asistencia, oigan, la asistencia es automática, o sea, ya definitivamente el correo les va a llegar. Y otro favor, María Lucía, nos están pidiendo mucho el primer video emotivo que nos mostraste. Si nos puedes compartir el link por el chat, estaría espectacular. Ya podemos dejar de compartir pantalla y dedicarnos ¿Cuál, perdón? 100%. El primer videito que mostraste debe estar al principio. Ok, ya. Pero es que no lo tengo ahí. Listo, pero eso lo podemos buscar Listo, en YouTube. sí. Ok. Ya les vamos a dejar el link, no se me estresen. Pero es que no lo tengo puro en link, principio. no lo tengo en link, pero ustedes simplemente buscan acoso, pueden buscar acoso laboral o pueden buscar discriminación y ahí lo encuentran. El video danés que nos recuerda lo fácil que es encasillar, para que lo Listo. tengan ahí. Perfecto, Muy bien. entonces a partir de ya cuentan los 10 minutos para las preguntitas, entonces vamos con la siguiente que ya tenían visto. Entonces, nada, la pregunta dice, ¿qué se hace en caso de que un cliente acose a un trabajador? Acose laboralmente, sexualmente, pues mira, yo tengo que responder ahí que dependiendo de la ruta de atención que ustedes puedan llegar a tener. Si es acoso laboral, tiene una ruta de atención. Si es un acoso sexual, pues tiene otra ruta de atención. E igualmente, pues la empresa tiene el compromiso, repito, de investigarlo, hablar con la presunta víctima, hablar con pruebas, no hablar con pruebas, porque uno no habla con las pruebas, de poder buscar cuáles son las pruebas que hay, qué otras personas fueron testigos sobre el particular, de citar al presunto victimario y concluir. Y repito, pues es muy importante saber si es acoso laboral o es acoso sexual y dependiendo de la ruta de atención que cada empresa se encarga de construir. Perfecto. Siguiente pregunta. Si la persona víctima de acoso laboral ha estado incapacitada, ¿esos tiempos se corren? La idea es la reunión entre Coca-Cola y víctima de presunto acoso laboral, pero ha estado con incapacidades. Oh, por Dios, pues la ley, la 3461 no nos dijo nada sobre eso, pero yo creo que podríamos entrar y estudiarlo y eventualmente decir, mire, vamos a correr un poco los plazos por eso. Ahora, ¿qué tan necesario es que la presunta víctima esté presente? O sea, ¿qué tan necesario? Es lo que habría que mirar, porque igualmente se podría investigar teniendo a la presunta víctima en casa con una incapacidad, ¿no? Tendríamos que mirar el caso en particular. Perfecto. Luz Carolina nos pregunta, ¿debe existir un comité de acoso sexual? No, no necesariamente debe existir. La ley nos permite esa libertad. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Que la queja sea presentada ante director de talento humano, el gerente de recursos humanos, el coordinador, o sea, la persona que ocupa el cargo de talento humano con total confidencialidad. Y que en ese momento se conforme un comité, solo en ese momento. ¿Con quién? Pues con las personas que
ustedes les parezca que les pueden aportar. A mí me parece que la persona del sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo me puede aportar porque es un riesgo psicosocial. Me parece que estar con el gerente o el subgerente me puede aportar. O estar, por ejemplo, con el abogado de la compañía me puede aportar. Dependiendo de cada persona, de cada empresa, ustedes deciden quién es la persona. Lo importante es que ese equipo o esa persona pues tenga la competencia, la capacidad de desplegar las garantías de manera urgente. No, no, espere si consultamos a ver si la podemos trasladar, a ver si no. No, es una persona que ordena, decide y tiene competencias al interior de la empresa. Siguiente. Perfecto. Tatiana Rosso nos pregunta, ¿talento humano puede participar de las reuniones de Copa SST y Comité de Convivencia, no como miembro, sino como participante? Sí, claro, si se lo permite el comité, claro que sí, puede llegar a aportar en determinado momento para determinada situación, claro que sí. Listo. Liliana nos pregunta, ¿cómo manejar los casos en los que el empleado pretende disfrazar mal desempeño con acoso laboral? Claro, pues hay que mirar que se trata de una denuncia, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida. Que la mismo código la misma ley 1010 del 2006 lo menciona. Una queja, y tiene un nombre, sí, por supuesto, pero puede llegar a pasar que el Comité de Convivencia Laboral haya solicitado a Recursos Humanos, pues, saber sobre su vida disciplinaria y encontrar que la persona recurrentemente falla. Y por tanto, pues decir, mire, nosotros no vemos ni maltrato, ni persecución, ni nada de eso, y pues definitivamente cerramos el caso y se lo mandamos a Recursos Humanos. Porque yo creo que aquí hay algo bien importante para señalar y es lo siguiente, el Comité de Convivencia Laboral no puede decir si hubo acoso laboral o no. Eso es clave. Creo que omití algo gravísimo. No puede decir si hubo acoso laboral o no hubo acoso laboral. El único que puede decir eso se llama juez de la República. Entonces, ¿yo qué puedo decir como Comité de Convivencia Laboral? Que pues al estudiar el caso no vimos situaciones no se pudo identificar situaciones de maltrato, de discriminación, de inequidad, de desprotección, que son las modalidades. Pues no las pudimos ver, no las encontramos, no identificamos y por tanto damos cerrado por el caso y lo mandamos a Recursos Humanos para los fines pertinentes, ¿no? Porque no puede decir si hubo o no hubo. Perfecto. Claudia Andrea nos pregunta, ¿cómo delimitar el alcance de CCL y el de violencia de género? No sabría responderte. ¿Cómo delimitar el Comité de Convivencia Laboral y Violencia de Género? No sabría decirte. Listo, perfecto. Escríbemelo y te lo investigo a ver, porque así a buenas a primeras no puedo responder. Listo. Jonathan sigue por ahí. Dime, Jonathan, si sigues por ahí. Nos comentaste que querías hacer directamente la pregunta. Puedes prender tu micrófono. Te doy 10 segunditos para ver si podemos continuar respondiendo las preguntas de todo el mundo. Jonathan se fue a almorzar. Yo creo que se fue a almorzar. Listo, entonces Entonces, sigamos, Salomón, que estamos todos que nos vamos a almorzar. Brenda, ya nos quedan 4 minuticos de preguntas. Ya saben, si no las alcanzamos a responder, tienen el ¿Aló? correo de la doctora. Sí, buenos días. Jonathan, Buenos días. adelante. Sí. Es pues, como una preguntita. Como hoy en día manejan tantos grupos de WhatsApp en sus teléfonos personales y, por ejemplo, en esos grupos son trabajadores de la misma empresa y ellos se juegan, se hacen charlas y demás cosas. Si de pronto en esa charla, en ese juego, se exterioriza ya la situación y la traen al ámbito laboral, ¿constituye acoso o cómo se manejaría ese tema? Pues depende, porque, a ver, vamos a imaginar un grupo de 10 operarios, por poner un ejemplo, ¿sí? Y tienen su propio chat donde dicen, ay, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, lo aquello, pero ¡pum! Son 10 hombres y se mandaron una foto de una mujer semidesnuda. A eso es lo que me pregunta, ¿cierto, Jonathan? No, por ejemplo, entre ellos mismos, por ejemplo, que hay un compañero que tenga una condición física, que sea labio leporino, que tenga un ojo más pequeño que el otro, y utilicen eso para burla, ya acá en la empresa, por decirlo así. Teniendo ellos, por ejemplo, su grupo externo, o sea, un grupo que no hace parte de la empresa, sino como ellos personal, y ellos se charlan y se juegan en ese grupo de una manera pues, grosera o agresiva o así, charlas de ellos mismos, que se hagan memes, que se hagan cosas. Pero si esa situación ya
que ellos lo hacen externamente fuera del ámbito laboral, la traen acá al ámbito laboral. Por ejemplo, que estén estamos aquí en la oficina y de pronto le digan medio labio, o se traten de esa manera despectiva delante de todos los de la empresa, y ya de pronto a esa persona no le guste y se ofusque, eso puede constituirse un acoso, o cómo se manejaría ese tema. Claro que sí, puede llegar a constituir un acoso, y esa persona que se siente víctima puede presentar una queja y me dice, me tienen hasta el moño con el tema de mi labio leporino y cómo me dicen y cómo se refieren y con todo, y por supuesto, y él puede aportar pues esos chats donde ellos mismos se están cruzando, que se están burlando de él, claro que sí, y la empresa a través del Comité de Convivencia Laboral o directamente puede llegar a decirles, por favor, respeto, y podría llegar a constituir y representar un caso de acoso laboral. Clarísimo, porque es que acuérdate que el acoso laboral puede ser descendente del jefe al subalterno, ascendente del subalterno hacia el jefe y horizontal entre los compañeros de trabajo, que es donde más se matonean, porque además nadie va a denunciar a nadie. ¿Sí? Entonces es donde uno más ve situaciones de acoso, de maltrato, de persecución, de todo ese tipo de cosas, y pues la empresa estaría obligada frente a una denuncia a atenderlo. Ahora, si no hay una denuncia y se percibe eso, pues es invitar al equipo y decir, señores, bájele el volumen, bájele la espuma, porque eso nos va a traer a cada uno serios problemas. Doctora, aunque independientemente lo hagan en sus teléfonos personales, Sí, que no tenga claro, nada que ver con la claro. empresa. Claro, porque ¿Y estamos eso se hablando... manejaría, si no hay quejas, se manejaría por recursos humanos? No. Sí, sí, Ok. recursos humanos, mire, yo necesito pedirle ayuda, porque pues si bien se trata de un chat privado, pero pues está mi buen nombre, me están maltratando, me están bulleando, me están haciendo claro que sí. Sí, señor. Listo, doc, gracias. Listo, yo Bueno, creo que nos Salvador. alcanza para una más. Dale, dale. Y Brenda nos pregunta, si una persona fue notificada de la terminación con justa causa y posteriormente presenta una queja por acoso laboral, ¿se debe suspender la terminación hasta que el comité se pronuncie? O sea, estamos hablando antes de terminársele el contrato, quiero aclarar, antecitos de terminar, porque una vez terminado, pues ya se fue. Pero antecitos de terminar, si pone una queja, pues ahí tenemos que entrar y mirar. Eh, Ese caso es muy particular porque tendríamos que mirar si, por ejemplo, estamos hablando de una justa causa gravísima. Estamos hablando de una situación súper complicada. Es un proceso disciplinario que hemos venido atendiendo desde hace un mes porque se trata de un tema. Entonces, pues ahí tenemos que mirar si prima esa terminación del contrato de trabajo por justa causa o primaría su estabilidad laboral por la presentación de la queja. Tendríamos que mirar y pues ahí estamos a la orden. Somos Barrera Palacio de Abogados. Listo, perfecto. Mi gente, sé que quedaron muchas preguntas pendientes. Les prometo que vamos a tratar de mejorar ese aspecto y hacer más eficientes los espacios. Agradecerte, doctora, porque nos diste un material increíble, una exposición increíble. Por favor, denme los aplausos para las personas que se quedaron y tienen su premio asegurado. Recuerden, certificado, link de la grabación y la presentación diseñada exclusivamente para ustedes, ¿vale? Entonces, por favor, denme los aplausos para la doctora María Lucía. Y nada, ya en el chat les dejaron los videos para las personas que sintieron curiosidad. Ya tienen los links todos ahí. Y nada, gracias nuevamente por su tiempo, por su participación. Hoy la participación me encantó, o sea, de verdad increíble. Ya me acuerdo hasta de los nombres. También, obviamente, retomo, les pido unas disculpas por no poder responder todas las preguntas, pero nada, hay que ir a almorzar, a descansar. Tuvimos una sesión bastante larga, hay que tomar energías para terminar el día. Y nada, esperamos que este espacio les haya sido útil y que les deje las herramientas para actuar con mayor claridad y prevención. Pendientes a próximas invitaciones de webinars, los queremos tener ahí presentes. Y nada, pendientes a su correo porque les va a llegar el tema del feedback, la grabación, el certificado. Y cuando lo tengan, publíquenlo en sus redes y nos etiquetan para que así construyamos una red amplia en todo lo que tenga que ver con nómina, gestión humana, recursos humanos y abrir muchísimas puertas. Mi gente, los dejo, que tengan un muy buen almuerzo. Gracias, doctora, nuevamente. Gracias. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias, gracias, gracias a todos.